Hola amigos, ¿qué tal? Pues hoy voy a hacer un ranking de las películas de Sergio Leone, de la peor a la mejor. Es un ranking personal, ¿vale? A lo mejor vosotros ponéis otras en otro lugar. Yo explicaré el porqué del orden de las películas. Empiezo por la que para mi gusto, para mi criterio es la peor, que es Agáchate, maldito. Eh, es una película que Sergio Leone no quería hacer, es una película muy violenta, un tanto desagradable de ver. La última vez que la vi me gustó que tenía cosas de Sergio Leone, como por ejemplo el desarrollo de las escenas. Sergio Leone desarrolla mucho las escenas, ¿no? Igual que luego yo creo que es una cosa que le cogió Tarantino, ¿no? Que la escena pasa entre dos personajes, entra otro, cambia la dinámica de la escena y al final tienes partes de 10 minutos, ¿no? En el mismo escenario, como por ejemplo en Hasta que llegó su hora. Esto sí que está en la película, pero yo creo que fallan sobre todo los personajes, que no la historia, que la historia está muy bien, pero los personajes son desagradables, no acabas de empatizar con ellos. El personaje de Rothsteiner, que podría ser un primo lejano de Eli Wallace en El bueno, el feo y el malo, no tiene la misma gracia ni de lejos. Es un personaje un tanto desagradable. Y es una película que no me gusta, creo que no funciona. Es una película que tiene algo de Sergio Leone y eso lo disfrutas, pero es una película fallida, ¿no? La siguiente sería Hasta que eras una vez en América. Y es, joder, es que No es una vez en América es una película muy buena. No digo que no sea muy buena, pero es una película que yo creo que a día de hoy está un poquillo obsoleta. Es decir, hay películas que cuentan lo mismo y son más atractivas. Por ejemplo, El Padrino. ¿Quieres ver una película épica de la mafia? ¿Quieres ver una película de la mafia a lo largo de los años? Prefiero El Padrino, sinceramente, o Broadway Empire, ¿no? Serie que no vi mucho, debo decirlo, ¿no? Pero quizá hoy está más vigente Broadway Empire que la película de Eras una vez en América. Si ves El Padrino, vemos a Vito Corleone de niño, de joven, interpretado por Robert De Niro, y ya de mayor, interpretado por Marlon Brando. Aquí pasa un poco lo mismo, pero no empatizas igual, ¿no? Con todo, tiene escenas realmente buenísimas. Por ejemplo, hay una en la que un niño, uno de los gángsters, ¿no? En la edad infantil, va a la casa de una joven, de una adolescente, que es, bueno, pues una prostituta incipiente, ¿no? Y le lleva un pastel, ¿no? Y llama a la puerta y la madre le dice, se está bañando, espérala en el descansillo. El niño deja el pastel, así como de merengue y tal, muy llamativo, y se queda esperándola, ¿no? En un momento dado prueba un poquillo y le gusta, se queda un poco así ya tal, prueba otro poco, come la cereza hasta que ya no puede resistirse y se come todo el pastel, ¿no? Cuando se acabó de comer el pastel sale la chica, ¿qué quieres? Y él dice, nada, y se va, ¿no? Porque ya no tiene nada que ofrecerle. Tiene escenas muy buenas. Es una película que yo hoy en día me parece excesivamente larga y no revisitaría, ¿vale? La siguiente, La muerte tenía un precio. La primera de... Uy, perdón, esa es la segunda. La siguiente, o sea, la cuarta película, sería Por un puñado de dólares, ¿vale? La primera de la trilogía del dólar. Bueno, esto es una película que ves que es de muy bajo presupuesto, pero está realmente bien hecha. Es una película muy bien hecha. Es un remake de Yojimbo, la película de Kurosawa. Sabéis que cuando esta película se estrenó en Japón, la distribuyó la productora Toho, la productora que producía Akira Kurosawa, y la distribuyó quedándose con los beneficios para no demandarlos, porque era un plagio de Yojimbo. Y Sergio Leone siempre lo reconoció, ¿no? Que estaba muy inspirada en Yojimbo, el hombre sin nombre que llega a una ciudad donde hay dos clanes mafiosos y él empieza un poco a meterse por el medio, conspirando con unos, con otros. Es una película muy bien hecha y que crea el personaje icónico del hombre sin nombre, ¿no? Que es muy buena. La siguiente película sería, ahora sí, La muerte tenía un precio.
La muerte tenía un precio es la siguiente película, digamos la continuación de Por un puñado de dólares. El título original es algo así como Por unos pocos dólares más. Y aquí hace una cosa interesante, que en esta segunda película pone a dos personajes icónicos, Clint Eastwood y el general Mortimer, que es Lee Van Cleef. Es una película buenísima, divertidísima. Es la primera película de Sergio Leone que yo vi y sin esperarme nada me pareció increíblemente bien hecha. O sea, la podría haber hecho otro director y seguramente que muy bien, pero no lo hubiera hecho como Sergio Leone. Una película increíblemente bien contada, donde ya Sergio Leone empezaba a jugar con el tiempo. En el duelo final ves que hay un reloj con una musiquita, que cuando se acabe la musiquita tienen que disparar. Empezaba con estos juegos que son muy característicos suyos, ¿no? Y como digo, había ya dos personajes icónicos, ¿no? Que era el general Mortimer y el hombre sin nombre, o como le quieras llamar, ¿no? Que era el personaje de Clint Eastwood. Una película buenísima, también rodada en Almería. La siguiente película sería El bueno, el feo y el malo, que es la tercera película de la trilogía del dólar, y donde hay tres personajes icónicos, ¿no? Parece que con cada película iba añadiendo un personaje. Clint Eastwood, Lee Van Cleef como el malo y el gran Eli Wallace como el feo, ¿no? Que es el personaje, yo creo que se come la película, es buenísimo. La aparición, la presentación, mejor dicho, cuando salta por una ventana con un jamón, eso es increíble. También esto es una cosa que, a ver, cuando en Estados Unidos en el siglo XIX vieron un jamón de pata negra, ¿no? Como el que saca él, esto es impensable. Pero bueno, ahí está, ¿no? Como se rodó en Almería, metían ese tipo de cosas. En La muerte tenía un precio. Hay un momento que está una tasca Klaus Kinski, el malo, que está así jorobado, y está comiendo algo, ¿no? Y eso es una comida típica de Almería, que es la enfritada o algo así, que es como un guiso de cebolla y tomate, ¿no? Bueno, metían cosas de la tierra, ¿no? Aunque no fueran muy fieles históricamente, ¿no? Con la comida del oeste, evidentemente. Pasa que el spaghetti western era también un poco una abstracción del western, ¿vale? El bueno, el feo y el malo es una maravilla, una película entretenidísima. Sergio Leone ya empieza a hacer películas muy largas. Esta película dura más de 2 horas y media. Está rodada en España. Bueno, el rodaje fue una aventura tremenda. El puente que vuelan al final lo voló la Guardia Civil, y la primera vez el puente no voló, tuvieron que ponerle más explosivos. Si os fijáis en las tropas confederadas, no, las tropas de la Unión, ¿no? que salen al final, fijaros cómo los soldados son latinos, son de tez mediterránea, de pelo negro, no son anglosajones, eran soldados de andaluces, soldados, actores de Almería, ¿no? Creo que eran de hecho soldados de verdad del ejército español. Y bueno, en ningún caso pasaban por anglosajones, pero una vez más el spaghetti western es una abstracción del western, ¿no? Y bueno, la música de Ennio Morricone caracteriza la trilogía del dólar, y yo creo que la mejor partitura es esta del bueno, el feo y el malo. No solo la partitura de los créditos, sino también el final, cuando Tuco, el personaje de Eli Wallace, va a buscar la tumba de Statu, ¿no? Que es donde está el oro. Y esa pieza se llama The Ecstasy of Gold, el éxtasis del oro, ¿no? Y es una pieza musical de Ennio Morricone maravillosa, ¿no? Y que acompaña perfectamente la escena, ¿no? Yo tengo la teoría de que esa pieza musical se compuso antes de la película, y la película se montó basándose en esa pieza, ¿no? Y no al revés, pero no lo sé. En fin, es una maravilla, y el duelo final también es muy bueno, es un duelo a tres bandas y bueno, pues está muy bien. No me parece el mejor de Sergio Leone, ¿eh? El mejor es el que viene ahora para mí, que es el de su mejor película, la número 1 para mí, que es Hasta que llegó su hora, Eras una vez en el oeste.
aquí en España se titula Hasta que llegó su hora. Bueno, es una obra maestra donde Sergio Leone ya alcanza la maestría en lo que es el dominio del tiempo cinematográfico, ¿no? La película continuamente hace ejercicios cinematográficos con el tiempo, ¿no? Empieza con unos sicarios, unos matones que están esperando el tren y el tiempo se mide por las gotas que caen, por una mosca que está volando, por las gotas que caen del techo, me refiero, por un molinillo de viento que se mueve. Es una obra maestra, ¿no? Cinematográficamente hay un momento que Henry Fonda y Charles Bronson van por el pueblo, que es un pueblo que se está construyendo, y hay una serie de pistoleros acechándolos, ¿no? Y uno está arriba, junto a un reloj que no tiene agujas, y dice Henry Fonda, parece mentira que ya sea mediodía. Entonces Charles Bronson coge muy rápido el comentario y dispara hacia el reloj, ¿no? Matando al pistolero. El hecho de que el reloj no tenga manecillas ya es una metáfora de que parece que el tiempo no pasa, ¿no? Es como un goteo constante que marca el ritmo de la película. Tiene otra cosa que me parece maravillosa, que es el arquetipo del personaje de Charles Bronson. Es un personaje que es como un fantasma del pasado, que viene a reclamar venganza. Y es un arquetipo que me extraña que luego no lo hayamos visto en más películas, ¿no? Y al principio Sergio Leone lo filma como si realmente fuera un fantasma, es decir, cuando empieza una escena, él está en la escena, pero tú no te has dado cuenta, tú como espectador. Cuando Claudia Cardinale por la noche ve que alguien está delante de su casa, de pronto observa la llama de un cigarro que se apaga y esa persona o esa presencia desaparece, ¿no? Ya no sabe si está ahí. Cuando los matones esperan el tren llega, pero no se baja nadie. Y dice, bueno, tenía que venir en este tren, pero no ha venido. Y cuando el tren se va, ves que Charles Bronson ya estaba allí. Y por supuesto, en la escena de la cantina, cuando llegan los personajes, se ponen a hablar y después de un rato suena una armónica. Entonces le arriman el candil, ¿no? Le arriman la luz y ves que Charles Bronson estuvo todo el rato ahí, ¿no? Es como un fantasma. Fijaros que en la cuarta película hay 4 personajes icónicos. Jason Robards, Henry Fonda, que hace un villano increíble, Charles Bronson, que es armónica, digamos, el protagonista, y Claudia Cardinale. Para mí los 4 son protagonistas, ¿eh? Es una película en ese sentido coral. El duelo final es buenísimo. Se enfrentan Henry Fonda y Charles Bronson y cuando parece que van a disparar se corta y te ponen el flashback. El flashback en el que tú ves el motivo de la venganza, ¿no? En el que un Henry Fonda más joven mata al hermano de Charles Bronson de una manera muy sádica, porque es un personaje muy sádico, es un psicópata. Y bueno, te recreas, ¿no? en ese flashback, que en ese momento, justo antes del final, tú comprendes el motivo de la venganza de Charles Bronson. Y justo cuando acaba el flashback, en el siguiente fotograma, ni siquiera en el siguiente segundo, en el siguiente fotograma ya hay el tiroteo y uno de los dos muere, ¿no? En fin, es una obra maestra, ¿qué voy a decir? De Hasta que llegó su hora, ¿no? La copian hasta en Regreso al futuro, cuando Marty McFly llega al oeste, hay un plano que va por la estación, sube por encima de un tejado y por encima de ese tejado ves el pueblo, ¿no? Esa panorámica es igual a la de Hasta que llegó su hora, o Eras una vez en el oeste. Este es mi ranking de películas de Sergio Leone. Sé que no incluí El Coloso de Rodas, no la he visto. Sergio Leone reniega de ella, era una película de encargo que creo que no aporta mucho. A lo mejor un día la veo y me encanta, no digo que no. Para acabar, deciros que Sergio Leone tenía un proyecto para hacer una película sobre el sitio de Stalingrado, ¿no? Y tenía un plano que era del ejército ruso. Veías un francotirador ruso o algo así, la cámara se elevaba y sobrevolaba la ciudad Stalingrado destruida. Cruzaba el Volga, creo que es el Volga,
y al otro lado veías los tanques nazis. Empezaba a descender la cámara y llegaba hasta un primer plano de los prismáticos de un general nazi que al quitarse dejaban el típico plano de Sergio Leone de los ojos, ¿no? El primerísimo plano. Creo también que estos planos de Sergio Leone, de estos pistoleros mal afeitados, mal encarados, venía mucho de Eisenstein. Hablando de cine ruso, ¿no? Si vais al acorazado Potemkin veréis estos planos de los obreros de las fábricas. Bueno, aquí un ranking muy personal, espero que os haya gustado y mira, si esto os anima a ver alguna película de Sergio Leone, pues bienvenido sea. Gracias, un beso.